Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. La diligencia. Capítulo 7 de la obra El Bodhisattva Charyavatara. En este capítulo veremos la necesidad de practicar la perseverancia heroica. Abandonar la indolencia. Abandonar la atracción por las actividades mundanas. Abandonar el desánimo. Reconocimiento de las 4 fuerzas para aumentar el poder de la diligencia. La fuerza de la aspiración. La fuerza de la estabilidad. La fuerza de la alegría. La fuerza del desprendimiento. Aplicar la atención y la vigilancia para aumentar el poder de la diligencia. Flexibilidad de cuerpo y mente para aumentar el poder de la diligencia. Tanto como la paciencia, hay que desarrollar la diligencia, pues la iluminación la encuentran los que la quieren con energía. De la misma manera que sin viento no hay movimiento, sin energía no hay posibilidades de mérito. ¿Qué es la diligencia? El regocijarse en la virtud. Se dice que lo contrario es la pereza, el apego al mal, el abatimiento y el menosprecio de uno mismo. La inercia o indiferencia, el gusto por el placer, el deseo de dormir y la no fatiga por el sufrimiento del ciclo de las existencias son los factores que dan nacimiento a la pereza. Atrapado por la trampa de las emociones perturbadoras, he de entrar en el laberinto de los nacimientos. ¿Por qué me olvido siempre de que la muerte ha llegado a la puerta de mi casa? ¿Acaso no ves que los que son de tu condición también mueren? Y sin embargo permaneces dormido como un búfalo frente al carnicero, mirando cómo el Señor de la muerte bloquea todos los caminos. ¿Cómo puedes complacerte así en el comer y en el acostarte para dormir? Tan pronto como la muerte se haga presente, en ese momento sentirás la necesidad de acumular méritos. Pero entonces, incluso si abandonas la pereza, será ya demasiado tarde para que te pueda servir de algo. Esto no ha sido hecho. Esto otro solamente empezado y aquello ha quedado a medio hacer. Y cuando inesperadamente llega el Señor de la muerte, pensamos y exclamamos: «Estoy perdido». Cuando mis familiares pierdan la esperanza, sus ojos hinchados por el sufrimiento y rojos de tanto llorar, tendré la visión de los mensajeros del Señor de la muerte. Atormentado por el recuerdo de mis actos negativos, escuchando ya los sonidos de los infiernos, manchando mi cuerpo por los excrementos, ¿qué hacer al marcharme así de la vida en pleno delirio? Si tú mismo te agarras con ahínco a esta vida, tal como un pez vivo que se debate y salta sobre la arena, ¿qué decir de los sufrimientos insoportables de los infiernos a los que te has hecho acreedor por tus actos negativos? ¿Cómo puedo permanecer así, tan tranquilo y feliz, cuando he cometido actos que conducen a los infiernos muy calientes, en los que mi carne viva sentirá cómo es hervida en agua? Grandes malos son cultivados por los que son impacientes, y por esos que desean obtener resultados sin hacer esfuerzo alguno, tal como los dioses, cuando sean presa de la muerte, se lamentarán y dirán: «He sido vencido por el sufrimiento». Habiendo obtenido este navío del cuerpo humano, libérate del gran río del sufrimiento. Es difícil obtener de nuevo este navío. No es el momento de dormir, insensato. Habiendo abandonado el supremo gozo del Dharma auténtico, causa de ilimitada alegría, ¿cómo puedes complacerte con trivialidades y dejarte arrastrar por las causas del sufrimiento? Debo aplicarme seriamente y sin desmayo en reunir las circunstancias favorables, controlarme perfectamente y, realizando la igualdad entre uno mismo y el otro, cambiar mi actitud egoísta respecto a los demás. No debo desanimarme diciendo: «¿Cómo podré yo, un ser insignificante, obtener la iluminación?». Pues el Tathagata, que siempre dice la verdad, ha dicho al respecto: «Si se desarrolla la fuerza de la diligencia, aun esos que han sido diminutas moscas, mosquitos, abejas, insectos o gusanos, lograrán la iluminación insuperable tan difícil de obtener». Yo mismo, que he nacido con este excelente cuerpo humano, que puedo distinguir el bien del mal, si no abandono la conducta del Bodhisattva, ¿por qué no voy a obtener la iluminación? Sin embargo, si me inspira miedo pensar que seré desmembrado,
Incapaz de distinguir entre lo que es pesado y ligero, burdo y sutil, caeré en la confusión y experimentaré el pánico. Durante innumerables kalpas muchas veces he sido mutilado, desollado, quemado, agujereado, pero no he obtenido la iluminación. El sufrimiento que se experimenta en pos de la iluminación no es más que el que se experimenta al hacer una incisión en el cuerpo a fin de suprimir el dolor y curar el mal. También los médicos para curarnos prescriben tratamientos desagradables. De igual modo, a fin de superar los muchos sufrimientos de las existencias, debo ser capaz de tolerar pequeñas molestias. Además, el médico supremo no utiliza los tratamientos comunes al uso. Con procedimientos muy dulces, cura grandes e inconmensurables males. Al principio, el maestro me aplicará en el don de la generosidad, como dar comida, etc. Y seguidamente, una vez habituado a ello, gradualmente me inducirá a ofrecer mi propia carne. Cuando seamos capaces de contemplar nuestro propio cuerpo como comida, tal como vegetales y demás, entonces, qué alegría se experimentará al dar eso, la carne y todo lo demás. Por abandonar el mal no habrá sufrimiento, y por la sabiduría que de ello resulta, no habrá insatisfacción. Pero ahora, estando afligido mi espíritu por las conceptualizaciones erróneas, mi cuerpo sufre. Si a causa de la virtud adquirida el cuerpo es feliz, y por la sabiduría lo es el espíritu, incluso si residen en el ciclo de las existencias para el bien de los demás, ¿por qué los compasivos habrían de sentirse desalentados? En este sentido ha sido dicho, en particular para las esravacas, que por la fuerza del espíritu iluminado se consumen las negatividades previas y se reúne un océano de méritos. Así pues, quien ha montado en el caballo de la mente iluminada, que disipa toda ansiedad y fatiga, y conoce esta mente que va de gozo en gozo, ¿cómo podría caer en el desánimo? A fin de obtener el beneficio de los seres, hay que cultivar la aspiración, la estabilidad, la alegría y el rechazo del mal. La aspiración se alimenta del miedo al sufrimiento y de la observación de sus propias cualidades y beneficios. Así pues, hay que esforzarse para aumentar nuestra diligencia. Por la fuerza de un vigoroso autocontrol, se abandonan las fuerzas contrarias a la aspiración, la autoconfianza, la alegría y la renuncia. Debo vencer por mí mismo innumerables defectos, propios o ajenos, aun cuando para acabar con cada uno de ellos necesite un océano de kalpas. Si no veo en mí ni tan siquiera una pequeña parte del esfuerzo que se necesita para extinguir estos defectos, ¿cómo es que no se me rompe el corazón ante los sufrimientos ilimitados que me esperan? Debo realizar por mí mismo muchas cualidades, propias y ajenas, aunque cada una de estas cualidades requiera practicar durante un océano de kalpas. Pero nunca he desarrollado ni practicado ni tan siquiera una mínima parte de estas virtudes. Entonces, ¿cómo aprovechar la buena fortuna de este nacimiento sin acabar con el sinsentido de mis acciones? No me he regocijado propiciando grandes ceremonias, ni tampoco he hecho ofrendas a los victoriosos. No he ayudado a que se extienda la doctrina y no he hecho nada para satisfacer las necesidades de los pobres. No he dado coraje a los que tienen miedo, ni alivio a los afligidos, solo he dado nacimiento al dolor en el vientre de mi madre y sufrimiento. Por mi falta de confianza en el Dharma, he tenido que sufrir numerosas privaciones, tanto en esta vida como en las anteriores. ¿Cómo he podido perder mi fe en el Dharma? Ha sido dicho por el Poderoso que la aspiración es la raíz de todas las cualidades de la virtud, y la raíz de la aspiración es siempre la meditación en el fruto y maduración de nuestros actos. El conjunto de sufrimientos, desgracias y miedos diversos, y la separación de los seres amados, surge de las acciones negativas. Asimismo, por las acciones virtuosas que surgen de la mente reflexiva, sea cuando y donde sea, con toda seguridad se recibirán regalos y ofrendas como resultado de esta acumulación de virtud. Pero haciendo el mal, aunque desee la felicidad, no importa cuándo y dónde sea, seré vencido por las armas del sufrimiento, resultado de los actos negativos. En cambio, a causa de la virtud, residiré en el corazón perfumado, fresco y espacioso de una flor de loto,
Mi aspecto será radiante al ser alimentado por la dulce palabra del victorioso. Dotado con el supremo cuerpo del gozo, surgiré de un loto abierto por la luz del poderoso, y como hijo del Sugata viviré en presencia del victorioso. Pero exhausto, debido a mi gran falta de virtud, mi piel será desgarrada sin piedad por los espirrus del Señor de la muerte. Perforarán mi cuerpo con líquido de cobre fundido más ardiente que el fuego. Atravesando con dagas y espadas incandescentes, mi carne será cortada en 100 pedazos, reunidos y desparramados de este modo sobre un suelo al rojo vivo. Es por esto que debo confiar en la virtud y meditar con pura atención. Habiendo empezado a seguir las prácticas rituales del insigne guía Vagra, el Vagra Davaya Sutra, debo meditar con intrepidez. En primer lugar, habiendo examinado lo que he de hacer, he de ver si puedo o no hacerlo. Si no puedo, es mucho mejor no hacerlo, pues una vez empezado no debo dejarlo. En caso de habituarme a dejarlo, en esta vida y en las siguientes aumentarán mis negatividades y sufrimientos, y cuando llegue el tiempo de recoger los frutos de mis acciones virtuosas, estos serán inferiores e incluso se perderán. Tercero, debo tener la seguridad de poder superar los velos kármicos y las emociones perturbadoras. He de pensar que soy capaz de hacerlo completamente solo. Con esta confianza en mí mismo, debo aplicarme a la tarea. A causa de las emociones perturbadoras, la gente mundana carece de poder y es incapaz de realizar su propio bien. Por esto, puesto que son incapaces, debo hacerlo por ellos tanto como por mí. Si otros se aplican a tareas inferiores, ¿cómo es que yo permanezco así sentado sin hacer nada a causa de mi orgullo? Sería mejor para mí no darme tanta importancia. Cuando los cuervos encuentran una serpiente moribunda, planean en su torno como si fueran águilas. De igual modo, si mi confianza es débil, cualquier pequeña dificultad o caída me hará un gran daño. ¿Cómo es posible que a causa de mi desánimo deje de esforzarme en obtener la liberación, privándome así de ella por tan poca cosa? En cambio, si se genera un esfuerzo decidido, aun los mayores obstáculos, los más difíciles de superar, pueden ser vencidos. Por esto, si mi espíritu se mantiene estable, superaré todos los fallos y caídas. Pero si me dejo ganar por ellos, mi deseo de vencer los 3 mundos se convertirá en algo así como una broma. Debo mantener de esta manera, intrépido y tal como el hijo del victorioso, león entre los hombres. He de triunfar en todo y no ser vencido por nada. Los que son vencidos por su propio orgullo son turbados por las emociones y pierden su seguridad. Los que tienen confianza en sí mismos no pueden caer bajo el poder del enemigo, pero los que son orgullosos sucumben bajo el poder del enemigo. Lleno de emociones perturbadoras y de orgullo, seré conducido por éste a los reinos inferiores. Destruido el gozo de ser humano, me convertiré en un esclavo que come la comida de otros. Estúpido, ciego y débil, menospreciado por todos, seré considerado como uno de esos ascetas hinchados de orgullo. Si así acaban los que tienen ínfulas, dime, ¿hay algo más ínfimo que eso? Quien se mantiene empeñado en vencer al fiero enemigo del orgullo, ese tiene la intrepidez de los victoriosos y verdaderos héroes. Quien vence definitivamente al enemigo, el orgullo en todos los campos, realiza el perfecto fruto del victorioso y satisface los deseos de todos los seres. Cuando me encuentre rodeado por la multitud de mis emociones perturbadoras y las haya de experimentar de 1000 maneras, tal como un león rodeado por una jauría de sabuesos, no debo dejarme afectar por ese montón de emociones. No debo dejarme dominar por las emociones perturbadoras, aun en los momentos de ansiedad o miedo, tal como un hombre que protege sus ojos en medio de la tormenta. Sería mejor para mí ser quemado, asesinado, incluso que me cortasen la cabeza, que ceder ante el enemigo de las emociones perturbadoras siempre presentes. Así pues, en todas las situaciones no debo hacer otra cosa que lo correcto. Tal como los niños buscan la felicidad en el juego, el bodhisattva es atraído por la acción altruista, sea la que sea. Siempre alegre, nunca tiene suficiente. Aunque se trabaja con el propósito de la felicidad, es incierto el que se consiga o no. Pero ¿cómo pueden no trabajar felices quienes son felices por la acción misma? Si nunca me parecen suficientes los placeres,
que son como miel untada en el filo de una hoja de afeitar. En cambio, ¿cómo es que me parece suficiente la acumulación de virtud que procura la perfecta maduración de la dicha y la paz? Es por esto, una vez llevado a cabo un trabajo, el bodhisattva se sumerge en otro, tal como un gran elefante atormentado por el sol del mediodía se sumerge en el primer lago que encuentra. Si mis fuerzas declinan, debo dejar lo que estoy haciendo para acabarlo después. Finalmente, cuando el trabajo está perfectamente acabado, debo olvidarlo y pensar ya solamente en el siguiente. Espontáneamente, tal como hace un guerrero experimentado al encontrarse en el campo de batalla con las armas del enemigo, debo sortear hábilmente las emociones perturbadoras del ejército enemigo. Si su espada cae en el campo de batalla, llevado por el miedo la recupera rápidamente. De igual modo, si yo pierdo la espada de la atención sostenida, he de recuperar rápidamente la conciencia por miedo a caer en los infiernos. Tal como un veneno penetra en el cuerpo transportado por la sangre, asimismo las emociones perturbadoras permiten que las negatividades penetren en mi espíritu. Así pues, debo practicar con gran cuidado, tal como un hombre que transporta un recipiente lleno de aceite de mostaza al que acompaña un verdugo blandiendo una espada, dispuesto a matarle si derrama una gota. Si una serpiente se desliza en nuestro regazo, nos levantamos rápidamente para sacudirla. Asimismo, si la pereza y el sueño se hacen fuertes, debo rechazarlos enseguida. Cada vez que incurra en una falta, debo criticarme y pensar en ello durante largo tiempo para que no vuelva a producirse de nuevo. Y así, por esta causa, se dice que en situaciones parecidas, para adquirir el hábito mismo de la atención, debemos acudir a los sabios que la conocen. Ante cualquier acción que deba hacer, antes de hacerla, debo recordar con fuerza los consejos recibidos sobre la atención y aplicarme entonces a ello con gozosa confianza. Tal como el algodón obedece al viento yendo y viniendo a su tenor, del mismo modo he de realizar todo con el gozoso control de la atención. En este séptimo capítulo del Bodhisattva Charyavatara se ha explicado la diligencia. Gracias por escuchar.